Recuerden que ustedes también nos pueden hacer llegar lo propio, pero sin duda que también es necesario poder hablar de cosas que son dolorosas, pero que son importantes poder conversar. En nuestro matinal hemos abordado temáticas como, por ejemplo, el concepto de la muerte, la importancia también de poder conversarlo, de hablarlo en familia, y no significa llamar la muerte, sino que es hacernos cargo de una realidad que como seres humanos es prácticamente lo único que tenemos seguro. Pero ¿qué pasa, Cami, cuando lamentablemente es un hijo que fallece? Eso es importante de abordar, sobre todo en el marco de los días internacionales de EA, que nos dan pie para tener estos diálogos en casa. Particularmente el próximo 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Pérdidas Gestacionales, Perinatales y Neonatales. Y aquí en la región del Biobío, por primera vez, vamos a tener la conmemoración del Día del Recuerdo, el 12 de octubre, un par de días antes. Por eso hoy nos acompaña Marcela Paiyama, psicóloga, quien conocemos aquí en el matinal, integrante del equipo que está organizando todo para este Día del Recuerdo, y también Marcela Cid, matrona, parte de este equipo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Súper bien. Gracias por hablar de estas temáticas que son importantes en nuestro día a día, y sobre todo esto que muchas veces se lleva en silencio, familias que lo llevan en silencio, porque claro, muy distinto puede ser para algunos en casa decir, bueno, perder un hijo antes de que nazca a lo mejor no es tan potente como un hijo que después tuvimos la oportunidad de conocernos o desarrollarnos en un día a día con él, pero es una temática que hace muy poco tiempo se va revalorando, se va valorando de conversar. ¿Cómo estamos en Chile en esta realidad? Mira, en Chile de a poquitito se ha ido avanzando. De hecho hay una ley, que es la ley Dominga, sí, que se promulgó el 2021, que busca principalmente sí, que en las instituciones de salud existan protocolos universales para poder acompañar a las familias que están transitando un duelo, ya de manera que puedan conectar también desde la empatía, desde la contención, y también hacer que esta experiencia, que de por sí ya es dolorosa, sí, sea mucho más llevadero en los días que vienen, ¿no? Pero de a poquitito hemos ido avanzando, ¿cierto? Acá, sí. y con harto movimiento también de la comunidad, sí, así que yo creo que vamos en buen camino. Y escuchando a quienes viven estos procesos, yo creo que me parece súper importante partir aclarando que nosotros no somos nadie para medir el dolor. Que no existe una vara que permita decir si una persona que perdió un hijo antes de conocerlo va a sufrir más o menos que alguien que sí tuvo la oportunidad de tener a ese hijo en sus brazos. Incluso en el caso de mujeres que han tenido pérdidas de embarazos de los que no se habían enterado. Muchas veces saben que estaban embarazadas al momento de vivir esa pérdida, y tampoco somos quienes nosotros para determinar si eso lo va a hacer sufrir o no. Hay muchas mujeres que viven un duelo también muy grande cuando se trata de ese tipo de pérdidas. Y ahí, Marcela, te pregunto desde la vereda también de una matrona, ¿cómo está la realidad hoy día con respecto al tratamiento de este tipo de pérdidas, ya sea gestacionales, perinatales, y si podemos hacer la diferencia también entre esos tres tipos de duelo, ¿no? Claro, bueno, las pérdidas gestacionales, como su nombre lo indica, habla del periodo de durante todo el embarazo. Puede ser en las primeras semanas de gestación asociado a un aborto, pero también perinatal abarca desde las 22 semanas hasta los 7 días de vida, y neonatal hasta el mes. Okay. Ya ese en realidad es muerte gestacional, perinatal y neonatal también. Y como bien decías tú, la verdad es que no hay semanas de embarazo que se asocie al amor y al dolor. Ya, o sea, el amor y el dolor se vive de manera independiente de cada mujer, de cada familia en realidad, independiente de las semanas de gestación de esta pérdida reproductiva. Y es más común de lo que uno quisiera. En general, las pérdidas reproductivas de las primeras semanas de embarazo ocurren en 2 de cada 10 embarazos, por lo menos. Entonces, es más, si uno pregunta a lo mejor a algún conocido o quienes estén escuchando este programa, probablemente hay muchos espectadores que hayan sufrido una pérdida reproductiva. Entonces, es más frecuente y es muy importante no evaluar el manejo solo desde el aspecto biomédico, sino desde la contención, que es lo que buscan en realidad las personas que viven este acontecimiento, y también de la valoración y la validación del dolor. Escuchaba, ¿cierto?, al principio cuando decían estos hijos que no nacen, finalmente todos nacen.
nacen, y desde ahí entonces ya validamos finalmente la figura de este hijo o hija y la figura de esta madre o padre, porque claro, cuando alguien a lo mejor pierde una pareja, queda viudo o viuda, cuando se pierde una madre o padre queda huérfano, pero cuando uno pierde un hijo sigue siendo madre o padre. Entonces es importante visibilizar, independiente de las semanas de gestación, el dolor, validar la vivencia del duelo independiente de la edad gestacional. Claro. Sí, porque cuando hablamos de nacer tiene que ver más con un concepto legal, sí, por supuesto. más que biológico, porque tiene implicancias ahí también en aquello. Pero aquí estamos hablando detrás de todo esto del duelo. Y en nuestro país, desconozco en otras realidades, el duelo no se vive muchas veces, porque no hay tiempo para eso, porque al otro día ya tenemos que volver a trabajar, porque hay que volver a seguir produciendo, porque hay cosas que se conversan y otras no. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra relación con el duelo finalmente en nuestra cultura en Chile? Bueno, tenemos que partir también que se habla bien poco también de la muerte, ¿no? Entonces es un tema que cuesta como colocar ahí en la mesa, porque también da miedo, asusta, y porque no es tan fácil tampoco hablarlo, ¿ya? Sí, cuando ocurren muertes de algún familiar, y en este caso, ¿cierto?, de un hijo, de una hija, poner en palabras lo que yo voy experimentando, lo que voy sintiendo, es súper importante, porque también permite transitar el duelo de mejor manera, ¿sí? Muchas parejas se silencian, ¿sí?, el hablar de su dolor, sobre todo cuando la pérdida fue los primeros meses, ¿ya? Sin embargo, ese dolor, esa pena y lo que están experimentando es igual de valiosa, ¿sí?, que si hubiese ocurrido en más meses de gestación, ¿ya? Entonces, también da una posibilidad, estas experiencias, de poder hablar de la muerte. La vida y la muerte son parte, ¿sí?, del ser humano, y poder hablar, tener este espacio es súper sano también, ¿ya? Sí, y me parece importante, Marcela, sobre todo porque, claro, cuando hay una persona que quizás ha perdido un hijo en la vida adulta, ¿no? Si una persona perdió un hijo de 5, 10, 15, 20, 40, 50 años, difícilmente vamos a escuchar a alguien que le diga, oye, ya, pero da vuelta a la página. No te quedes pegado en el dolor, no te quedes pegada en el dolor. Pero es algo que habitualmente escuchamos con respecto de una mujer que ha perdido a un hijo que todavía estaba en gestación. Claro. En cualquiera sea de las semanas. Ahí sí de pronto escuchamos, oye, pero no te puedes quedar pegada en el dolor, oye, puedes tener otro hijo, oye, pero sigue adelante. Y uno entiende que quizás eso viene desde un muy buen lugar, ¿no? De pronto Sin con la mala mejor intención. intención del mundo. Pero es bien loco lo que pasa, porque, insisto, alguien que ha perdido un hijo ya grande o adulto incluso, nadie le va a decir eso, ¿no? Se le va a ocurrir decirle, oye, pero puedes tener otro hijo. Pero una mujer que ha perdido en la gestación, sí. Entonces, ¿por qué es tan importante tener un día del recuerdo desde la vereda de la psicología? Y luego paso la pregunta también a la vereda desde la medicina, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque es necesario darle lugar, ¿sí?, a esos bebés, a esos hijos, como parte también del sistema familiar, ¿ya? Como bien dices tú, muchas veces al entorno le cuesta dar lugar, sobre todo porque no hubo un espacio, ¿cierto?, donde interactuaron con ese bebé, ¿sí? Entonces, desde ahí parte como la importancia de poder dar lugar, honrar, ¿sí?, el tiempo que estuvieron estos bebés acá, y darles el lugar que es importante, porque si bien no están presentes físicamente, sí forman parte y tienen lugar en el sistema familiar, ¿ya? Y además que permite que muchas familias tengan el espacio para poder hablar, para poder estar acompañados y también ir transitando su duelo de una forma mucho más saludable, ¿ya? Porque muchas veces incluso en los entornos familiares hay parejas que prefieren ya silenciar lo que están viviendo, porque la familia a veces no sabe cómo acompañar, y a veces ocurre que hay muchas frases como cliché que vienen desde el lugar como muy como de la buena intención, pero muchas veces acompañar en silencio puede ser mucho más amigable y cercano que decir una palabra por decirla. Y eso en general, ¿eh? Con todo tipo de fallecimientos, sí, es verdad, es verdad. Y ahí también preguntarte, Marcela, porque, claro, más allá de entrar en el detalle si duele más o duele menos, es
también un proceso que es necesario poder vivir, por ejemplo, del cerrar el ciclo al, bueno, no quiero decirlo mal, pero al enterrar el cuerpo, por ejemplo. Pasa con personas que a lo mejor tienen la noticia de personas desaparecidas, pero no pueden cerrar ese ciclo. ¿Qué pasa en ese momento? En el momento cuando, claro, no hay algo que poder a lo mejor enterrar, en otros sí. También sé que hay problemas en la medicina a la hora de procesar o de entregar o ese apoyo para que puedan a lo mejor mirar o ver cómo tratan también todo ese proceso. Para que nos cuentes un poquitito ese concepto que es poco conversado, pero que al parecer es importante para cerrar un ciclo. Sí, al menos con la implementación de la nueva ley hubo flexibilidad en realidad en la entrega de restos ovulares ¿cierto? De sus hijos o hijas independiente de la edad gestacional, y eso de cierta manera genera cierto hito y rito importante para el duelo. Y obviamente hay casos en que la medicina no es posible porque muchos de los manejos además se hacen a veces ambulatorios, a veces también hay pérdidas espontáneas, entonces no hay nada, como dices tú, que sepultar. Entonces es súper importante, también volviendo a la consulta anterior, de poder tener un día de conmemoración y que cada familia en realidad genere cierto rito especial. Muchas, además de estas implementaciones de la ley Dominga que tienen que ver con el manejo, con esto de permitir la sepultación de restos independientes de la edad gestacional, también han hecho algunos ritos simbólicos como entregas de cajas de memoria, que finalmente lo que hacen es tener cierta conexión entre este hijo que se fue, que pudiéramos o no haberlo conocido, y que se vaya con algo de esta cajita y yo me quedo también con algún recuerdo que finalmente lo simboliza, y también en aquellas pérdidas en que no he tenido la posibilidad, ¿cierto?, de hacer esta sepultura o este hito de cierre, sino que también tengo esto simbólico que me une a este hijo o hija. Entonces, desde la medicina también, respondiendo a la consulta anterior, yo siento que es muy claro cuáles son las causales y para una mamá es muy fácil entender, yo siento, lo biomédico. Si uno lo explica bien, es fácil entender que hay situaciones que pasan por la genética que son inviables. Pero cuando es un hijo que está planificado y deseado, hay respuestas emocionales que no son respondibles por el equipo de salud. En realidad yo creo que es súper importante esta conmemoración porque permite juntar familias que han vivido lo mismo. Y en realidad en esa búsqueda de estas respuestas emocionales es más fácil la vivencia del duelo, y además es una motivación a ayudar a otras mujeres y familias en realidad que han experimentado lo mismo. Sensibiliza sin duda también a los profesionales porque nosotros no necesariamente somos expertos, damos contención también en la medida que lo hemos aprendido, pero son cosas muy sutiles que uno puede hacer en el acompañamiento, muy sutiles y fáciles de implementar sin duda. Pero que seguramente será una Marca diferencia tremenda para la experiencia de estas familias. Y ahí, Marce, creo que Marcela Matrona tocaba un punto muy importante con respecto a lo diverso además que son los escenarios en los que esto ocurre en cada una de las familias. O sea, aquí podemos tener a personas que han planificado la llegada de este hijo o hija, que es muy esperado, ¿cierto? Pero también hay personas que quizás se enteraron del embarazo al momento de la pérdida, otras que no estaban tan seguras incluso, porque también puede pasar, que no estaban tan seguras de lo que iba a pasar con su embarazo, de lo que querían para sí mismas con este embarazo. Hay muchas mujeres que atraviesan por estos embarazos con muchas dudas, con cuestionamientos, en soledad, con muchos miedos, con inseguridades. Yo creo que eso puede ser incluso transversal hasta incluso para aquellas que lo han planificado, porque esas miedos e inseguridades también pueden llegar, ¿no? Preguntarte qué hay de eso también. ¿Cómo enfrentamos estos duelos con respecto a cada una de las vivencias? ¿Cuál es la recomendación desde la vereda de la psicología para aquellas familias que están atravesando algo como esto? Es súper importante mencionar de que no hay una receta, ¿sí?, para poder transitar un duelo. Cada familia, cada historia y cada vivencia es muy particular y personal. Entonces, desde ahí es importantísimo que tanto la mujer, el papá, que están viviendo esto, puedan ir conversando, puedan tener un espacio para hablar, ¿sí?, de lo que están viviendo, y a veces si no quieren hablar está bien.
Ya, entonces desde ahí es súper importante ir respetando esos tiempos, ¿sí? Esos ritmos, porque no todos Sí. en su momento queremos hablar, a veces queremos más silencio, más introspección, o a veces queremos seguir la vida, ¿cierto? Porque también conectar con el dolor puede ser muy, muy profundo, muy intenso, ¿ya? Entonces desde ahí es también mencionarle a las familias que nos están viendo y que están pasando por un duelo, ¿sí? Que tienen toda la libertad de transitarlo como quieren, ¿ya? Entonces desde ahí también permitirse el hablar o el estar en silencio, el tener espacios, ¿cierto?, más acompañados con su círculo cercano. O sea, uno en un duelo, el duelo no es lineal. Claro. Sí, tenemos diferentes momentos, a veces se siente un poquito confuso, con emociones súper ambivalentes, enredado, ¿ya? Entonces, desde ahí hay momentos y momentos. Pero lo principal es que cada familia se sienta con la libertad de transitarlo como quiera, ¿ya? Y también, o sea, hilando un poquito lo que decía Marce, los seres humanos somos de rituales, de hitos, ¿ya? Entonces, muchas veces, claro, cuando es a temprana edad gestacional, no hay cómo hacer un cierre, cómo poder también tener este ritual o este hito. Entonces, desde ahí también esta actividad que estamos organizando tiene mucho de eso, de poder hacer un ritual, ¿sí? Un rito como de honrar a los bebés, de tener este espacio y que también puede ser súper, súper necesario el primer paso, tal vez para poder abrir este tema como a nivel familiar, ¿no? Y de manera también personal. Es verdad, y es parte de la salud mental, a propósito de lo que hablábamos en un bloque anterior. Entonces, 12 de octubre a las 3 de la tarde en la Universidad de Concepción, el Día del Recuerdo, para que vayan a compartir también este momento tan íntimo para muchas familias. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Bueno, 11 de la mañana con 27 minutos. Recuerda que esta conversación queda en nuestro